Ya son las 5:04 de la tarde y tenemos un programa increíble para esta primera hora. El tema es Gestal, un estilo de vida que te permite disfrutar el aquí y el ahora. Así que quédate con nosotros hoy aquí en Saludablemente. Este programa es un respiro. Ha llegado el momento de equilibrar tu vida saludablemente. Transforma cada momento en bienestar de una manera natural y alternativa. Saludablemente. Con Alejandro Sánchez. Ya son casi las 4:05 de la tarde y bueno, estoy muy contento de estar otra vez con todos ustedes. Gracias por acompañarnos a través de la frecuencia de Radio Mujer. Recuerden que también pueden seguir la transmisión en vivo a través de las diferentes vías de comunicación. Pueden conectarse a la página www.radiomujer.com.mx y para estas 2 primeras horas tengo un programa increíble. Hemos tenido muchísimos especialistas en campos morfogenéticos, en humanismo. También a veces tenemos la colaboración de Lobon, que nos regala su punto de vista desde el aspecto budista. Y el día de hoy tengo 3 terapeutas en cabina, especialistas en el tema de Gestal, para que me acompañen estas 2 horas de programación. Les voy a dar teléfono en cabina, tengo línea WhatsApp para que se pongan en contacto. Cualquier mensaje que nos quieran dejar, 33 10 19 07 12. Y es la primera vez en 2 temporadas que tenemos de salud, que hablamos de terapia gestal. Y pues me da mucho gusto presentarlos. Qué bueno que andan con nosotros por acá. Alex Gómez, Karen Carrera y Paola Osuna. ¿Cómo están, chicos? Bienvenidos. ¿Perdón? Correa. Ay, perdónenme. ¿Cómo están? Muy bien, gracias Alex por invitarnos. Qué bueno que andan por acá. ¿Karen o...? Yo soy Karen. ¿Cómo es la dinámica? Karen, Pau y Alex. Así es. Hola Alex, ¿cómo estás? Muy bien, Alex. Un saludo para ti, para tus radioescuchas. ¿Cómo estás? Oye, gustazo de que estén. Yo muy bien, muy contento de que estén por acá. A lo mejor no les había platicado, pero el punto de la psicología para nosotros es bien importante, sobre todo para la gente que nos escucha. Hemos hablado de humanismo, tenemos de colaborador a un budista, que siempre, ves que yo soy muy humanista, siempre nos regalan un punto de vista, no precisamente espiritual, pero sí del área del humanismo, e ignoramos totalmente el tema de la gestal. Probablemente la gente que nos escucha, de hecho yo he tenido terapeutas en dinámica gestal, pero sí me gustaría, ahora sí que tenemos bastante tiempo para platicar de la terapia gestal, antecedentes académicos, cuál es la propuesta, si hay contraindicaciones, porque por ahí hay detractores también. Yo creo que cada línea, y lo platicamos antes de entrar, cada línea tiene como sus perfiles de gente que le encanta y también hay gente que puede coincidir con otros caminos en el tema de la psicología. ¿Los 3 psicólogos de profesión? No, de hecho ninguno. no. Platíquenme tu antecedente profesional. Bueno, yo les platico que yo estudié comunicación, pero siempre muy enfocada a los procesos humanos, sobre todo en las empresas. Después hice la maestría en psicología industrial. Durante muchos años me estuve dedicando a la consultoría, pero sobre todo la parte que más me gusta es la de la capacitación. Trabajando en la capacitación con las personas y después como coach de negocios, desarrollando habilidades con las personas, yo me di cuenta que cojeaba mucho de la patita de las emociones. Y siempre mis clientes me pedían trabajar con eso. Eventualmente hice una especialidad en programación neurolingüística y ¿qué crees? ¿Qué pasó? Seguía quedando muy cojo. O sea, ¿tú eres consultor, asesoras a empresas en un punto estratégico del marketing? No, solamente en recursos humanos. Recursos humanos. Por eso es eso que como podrás darte cuenta, Alex, pues las emociones, somos nuestras emociones en el trabajo. Claro. Oye, somos seres totalmente emocionales y la emocionalidad se puede ampliar a todas las áreas de la vida, en la manera en la que nos relacionamos, en el área laboral, en el área de casa, en todo literalmente utilizamos el trabajo emocional. Y definitivamente, Alex, yo no puedo ser una persona eficaz en mi trabajo si traigo tantos atores. Entonces me metí eventualmente a estudiar la maestría en terapia gestalt y bueno, ahora también soy terapeuta. Oye, esa es una buena pregunta. No tienes que ser psicólogo para ser un profesional en el tema de gestalt. Existe la maestría, por ejemplo. Así es, Alex. En mi caso particular, yo soy ingeniero en sistemas y nunca disfruté mucho el desarrollo de mi carrera porque
me hacía falta esa parte del contacto con la gente y pues estar detrás de una máquina pues era algo muy frío para mí, ¿no? ¿Como ingeniera, Pau? Como ingeniera. Ok. Entonces, después cuando yo llegué aquí a vivir a Guadalajara, empecé a trabajar en un área de capacitación. Claro. Y en la parte de capacitación empecé a tener más contacto con la gente y empecé a desarrollar módulos para desarrollo de equipos de alto desempeño, e incluso yo estuve en algunos diplomados de coaching y en varios cursos del lado humano, ¿no? Claro. Entonces así fue como empecé a querer algo más. Y después encontré la maestría en terapia Gestalt y mi primera reacción fue, híjole, no voy a poder entrar porque soy ingeniero en sistema. Y cuando fui y pedí informes me dijeron, no, aquí aceptamos de todas las carreras. O sea, si tienes tú algún background de que has hecho algo por el lado, del lado humano, puedes entrar. Entonces yo pues saqué toda mi lista de cursos, lo que había hecho y así fue como pude entrar. Oye, Pau, además, mira, son prejuicios. Pero yo creo que cada carrera tiene un perfil. Cuando hablamos de economistas, cuando hablamos de matemáticos, de ingeniero, generalmente son perfiles en personas que tienen muchísima estructura. Mi pregunta sería, ¿qué está haciendo un ingeniero en una maestría con una de Gestalt, no? Desestructurándome. Y sabes, creo que a lo mejor tu experiencia puede ser un buen testimonio bueno, no testimonio, más bien una buena historia para alguien, por ejemplo, que puede tener un caos y que puede tener un perfil tan cuadrado o de una estructura tan cerrada. Claro, efectivamente es muy diferente el punto de vista que yo tengo ahora de las relaciones humanas, el cómo también me relaciono con los demás a cuando empecé la maestría. Claro. El cambio ha sido significativo, vas empezando a entender más esa parte humana y dejando de lado las cosas no necesariamente se tienen que explicar en 1 más 1 son igual a 2, ¿no? Claro. Entonces sí es ir evolucionando en esa parte. Oye, Pau, además yo creo que también la industria y las grandes empresas se han dado cuenta de lo importante que es el desarrollo, la emotividad humana y las relaciones entre un buen área de trabajo. Ahora, por ejemplo, en los últimos 5 años el coaching se está dando tremendamente. A mí me ha tocado que nos han buscado empresas para ir a platicar, oye, hablarles de yoga, hablarles de relajación, de meditación en el trabajo. También la industria, desde la parte como superior, se dan cuenta de que es necesario que la gente tenga una capacitación no solamente en el área de producción, sino en el área también de desarrollo humano. Y ahí es donde yo creo que puede entrar Gestalt. Karen, de profesión. Pedagoga. Okay. Yo estudié pedagogía y yo estoy en la parte con los alumnos dando clases. Okay. Entonces, esta parte de estar al pendiente de los chicos, de cómo no expresan sus emociones, sobre todo cuando estuve en secundaria y en preparatoria. Híjole, no, pues trabajas en el caos. Exactamente, en el caos completo, ¿no? Y ver cómo en realidad los muchachos no tienen pues la oportunidad, no se les da. Claro. Y así es como entro yo a la terapia Gestalt. De ahí fue tu iniciativa por encontrar la maestría. Sí. ¿La maestría literalmente es terapia Gestalt, así se llama? Así es, la maestría es en terapia Gestalt. Terapia Gestalt. Y puede entrar cualquier persona que tenga una licenciatura. Cualquier persona que tenga una licenciatura. Mayor de 25 años. Con trabajo gestáltico previo, es decir, claro, que haya asistido durante algunos meses ya a tener su propio proceso con un terapeuta Gestalt. Oye, te tengo una pregunta abierta. ¿Hablar de Gestalt es hablar de desarrollo humano o son dos cosas totalmente distintas? Son dos cosas que aunque no son distintas, no es la misma cosa. Okay. Me voy a explicar un poco. La terapia Gestalt, estábamos platicando hace un momento que surge de la tercera ola, que es la corriente humanista. Okay. Pero bueno, en la corriente humanista la inicia Carl Rogers, tomando todo el bagaje de filosofía humanista, y es una terapia centrada en el cliente. Okay. El cliente es el que pone las metas y los objetivos, y el terapeuta es una persona muy directiva, okay, que va llevando al cliente o a su paciente, es que a veces le dicen cliente, a veces le dicen paciente. Okay. Y acá en la Gestalt trabajamos de otra manera diferente. Híjole, aunque sí tiene que ver con la parte del desarrollo humano. Okay. El terapeuta Gestalt es un acompañante nada más en la guía de tu proceso. Okay. La persona es la que se tiene que hacer responsable de qué es lo que necesita y lo que quiere hacer, eso es lo importante, el querer hacer las cosas.
te voy a dar mi punto de vista como paciente porque yo sí he tenido terapeutas gestales. Bueno, antes de darte como mi punto de vista y mi experiencia, la psicología tiene... ¿Cuántas son las vertientes como las más importantes? ¿Tiene 4? Mira, Alex, las principales vertientes son el psicoanálisis, que es la piedra angular. ¿Podríamos llamar el psicoanálisis como el padre de las vertientes de la psicología? Es correcto. Sí. De hecho, se le llama la primera ola, ¿verdad? La primera ola, el psicoanálisis. Después viene... Después se hace algo más científico con la corriente conductista. ¿Se llama conductismo conductual o cognitivo conductual? Bueno, esa es precisamente una de las corrientes que emanan de este enfoque que es el conductismo. Ok, tengo que ir a la primera pausa, me platican regresando del corte. Son las 4:14 de la tarde, así que si tienen alguna duda o pregunta, comuníquense con nosotros 3310-1907-2 y regresamos con más acá, saludablemente. Son las 4, casi 18 de la tarde. Seguimos con este tema muy interesante, el tema de gestal. Si ustedes alguna vez han tomado esta terapia, probablemente sabrán de lo que estamos hablando. De hecho, no sé si estamos hablando de una ciencia, de un estilo de vida, de una filosofía, de una terapéutica. Y tengo 3 especialistas en cabina. ¿Cómo describirían la terapia gestal en ese tema? ¿Es filosofía, estilo de vida, terapia, método? Alex, tú dijiste... ¿O es las todo? 4 cosas la conforman. Precisamente porque la Gestalt está basada, tiene un fundamento científico muy fuerte, obviamente, proviene desde las bases que hizo Freud con el psicoanálisis, tiene que ver con los estudios que hizo de la percepción y del cerebro humano un grupo de científicos alemanes encabezados por Wertheimer, al principio del siglo pasado. Ya suena raro decir del siglo pasado. De hecho, con eso salimos. Yo les preguntaba si cómo era la evolución de la psicología, y podríamos llamar al padre en la primera ola el psicoanálisis. La segunda ola, ¿cuál sería, Alex? Es precisamente Skinner con toda la corriente del conductismo, pero es muy científica. Okay. Después viene Rogers con la parte del humanismo, y varias corrientes se suscriben al humanismo, entre ellas la Gestalt, la logoterapia con Viktor Frankl. Okay. Yo he leído de manera muy general, y te puedo decir que está superficial, las 4, o sea, realmente no las conozco a profundidad. Lo que sí sé, por ejemplo, es que a veces pareciera que el psicoanálisis es la contraparte de la Gestalt. ¿Por qué hay como esa contrariedad? Los voy a meter en debate. Ustedes no querían, pero yo los voy a meter en la dinámica del debate. ¿Por qué pareciera que contraanálisis es contrario a Gestalt y Gestalt viceversa? Perdón, Alex, dijiste contraanálisis, es psicoanálisis. Perdón, psicoanálisis. Bueno, mira, ahorita a reserva de lo que digan mis compañeras, pero en el psicoanálisis pensamos mucho, le damos muchas vueltas a las cosas, y en la Gestalt es sentir. Claro. ¿Ustedes qué opinan? Bueno, yo aparte opino en el psicoanálisis no se hace a la persona responsable de su actuar y de su sentir, y la Gestalt busca eso, que tú hagas conciencia de lo que estás viviendo y de lo que ocurre en ti, contactes con esa emoción, y en base a esa conciencia ahora sí veas qué vas a hacer con eso, ¿no? Hacerte responsable de lo tuyo. Claro. Y bueno, en el psicoanálisis es mucho estar viviendo en el pasado. Y la Gestalt es el vivir el aquí y el ahora, es vivir tu presente y hacerte responsable. Obviamente hay cuestiones de tu pasado que te determinan, eso claro. Es lógico, ¿no? Todos estamos determinados por nuestro pasado y esas situaciones que te marcan. Pero entonces, ¿qué vas a hacer con eso que te pasó ahora en el presente? ¿Cómo lo modificas? ¿Cómo lo haces un área positiva? Es que no importa cuál hayan sido las circunstancias en el pasado que te hayan determinado lo que eres hoy, sino qué estás haciendo con esa información en este momento, porque al final del día, en cualquier situación en la que te encuentres, estamos funcionando, disfuncional o funcionalmente. Y entraba con el estilo de vida, que me encantó la definición que me dieron, Gestalt, estilo de vida que te permite disfrutar el aquí y el ahora. Lo que yo no termino de entender, si alguien ha tomado terapia Gestalt como su servidor, es que literalmente cuando estás en terapia vives en un periodo prolongado de catarsis. ¿Será tan sano
estar haciendo una catarsis de tanto y tanto y tanto y tanto dolor en este momento? Alex, antes de que fuiste a terapia Gestalt, ¿cuántos años viviste? Pues sí. ¿Cuántos años tenías 30. cuando...? Ok, entonces imagínate traer una carga de piedritas que has ido acumulando durante No, hombre, 30 años. Costales de piedrotas. Ojalá hubieran sido piedritas. Entonces, bueno, Alex, el trabajo que hiciste durante algunos meses, por toda la vida, todas las piedras que fuiste acumulando, pues sí, da como resultado, como tú lo dices, vivir en catarsis, pero ¿cómo te sentías? Pues yo te puedo decir mi experiencia que es un parteaguas, o sea, si hay una diferencia entre un antes, creo que te transformas en otra persona. Digo, y aquí por ejemplo, Pau, tú eres ingeniero. También me gustaría que me platicaran eso. ¿Cómo fue, o sea, quién es Pau antes de la maestría en terapia gestal y quién es Pau siendo ingeniero después de una maestría en gestal? Bueno, antes de la maestría era una persona sumamente cuadrada, muy de procesos, todo tenía que estar planificado y seguirse al pie de la letra, las cosas tenían que suceder como a mí me gustaba que ocurrieran porque era la manera de hacerse. Más desconfiada, todo lo tenía que comprobar con hechos y datos. Si después de la maestría empecé a soltar todo eso, empecé a soltar la cuadratura, empecé a soltar también el control, el querer controlar todo, y dejar que las cosas fluyan, el confiar en que si te pido a ti, Alex, que tú hagas algo, sé que lo vas a hacer con tus recursos, pero lo vas a hacer y no estar yo encima de ti verificando que ocurra, ¿no? Entonces, esta Paola es más relajada, fluye con el proceso, ya no necesita comprobar todo, las cosas pueden ocurrir. Ok. Sí, y yo me hago responsable de lo que yo genere. Oye, Pau, cuando te estás describiendo como ingeniero, parece que también estás describiendo los procesos de la industria. Muchas empresas trabajan con estos procedimientos, o sea, bajo resultados, a veces sin importar la calidad humana o las condiciones en las que trabaja una persona. ¿Tú te has dado cuenta que la industria también ha cambiado y evolucionado con esto? Sí, claro, cuando yo estaba trabajando en la industria, empezamos a trabajar esa parte de dar más el enfoque humano, porque a final de cuentas el empleado es una persona integral y una persona integral necesita estar bien en todos los aspectos, no podemos dejar las emociones en casa para ir a trabajar. Claro. Como decía Alex hace rato, somos nuestras emociones. Entonces las empresas cada vez se están preocupando más por la satisfacción del empleado, claro, pero no en el ámbito de yo como empresa darle lo que requiera de recursos o salarios, sino de darle también esa formación integral, una inteligencia emocional, el cómo poder la persona integrar en sí sus emociones, acomodarlas para poder también ser eficaz y eficiente en su trabajo. Y es que yo creo que si alguien trabaja a gusto, sea cual sea la profesión que tengas o el oficio que tengas, supongo que la productividad debe de ser mayor. Incluso con una gran satisfacción, hasta el salario no viene a ser significativo. Exacto, o sea, puedes trabajar realmente en lo que te apasiona. Y creo que esto se está redireccionando. El coaching creo que ha venido a cambiar y a evolucionar también esto, ¿verdad? Fíjate, Alex, que mi entrada en la maestría de terapia Gestalt obedece a una necesidad sentida por mi parte y sentida en el mercado en el que me movía, claro, precisamente a caminar en estos procesos más humanos. Bueno, tú y yo nos conocemos desde hace algún tiempo y tú te das cuenta que a mí mucho me movía la parte espiritual. Claro. Antes de comenzar a estudiar la terapia Gestalt, yo me consideraba una persona muy desestructurada, pues no, me doy aparentemente cuenta, eras relajado. Sí, pero me doy cuenta de que me cargaba una neurosis y muy cuadrado. Entonces, todavía no soy redondito, Sigo siendo, de hecho, de las personas de mi grupo, yo creo que sigo siendo de las más cuadradas. El de más estructura. El de más estructura. Y bueno, no está mal, pero... Bueno, es que la estructura también nos ha dado forma para muchas cosas. También a través de la estructura se consiguen muchas cosas. Creo que el gran problema es cuando no hay un equilibrio entre el sentir. Y es que saben que yo creo que hasta los psicoanalistas, fíjate, voy a usar en decir que hasta los psicoanalistas o quienes tenemos, me incluyo, esta estructura cuadrada, creo que el gran medio que nos contrapone a la Gestalt es el sentir, O sea, pareciera que no nos gusta confrontar con las áreas de dolor o con las áreas que lastiman. Entonces, a veces no es que tenga estructura, a veces es que no quiero conectarme con el dolor. Ustedes como terapeutas lo ven desde arriba. ¿Qué tan cierto hay en esto? ¿Será mentira o será cierto que no nos gusta conectar con dolor? No, realmente no te gusta contactar porque es todas estas cuestiones que te hirieron y te dolieron tanto que entonces las olvidas, las dejas de lado. Y
hablando, por ejemplo, del psicoanálisis, que también la Gestalt tiene bases del psicoanálisis, vamos creando corazas. Claro. Y vamos formando estas, ahora sí que capas, ¿no? Capas de cebolla en las que no permito sacar todo lo que siento. Y aparte, ¿sabes qué? Yo creo que la mente humana es tan inteligente que desarrollamos unos mecanismos de defensa increíbles. Pero ¿sabes qué puede ser lo triste? Que yo creo que unos mecanismos de defensa como evasión del dolor pueden ser tan graves como un alcoholismo, una drogadicción, o sea, adicciones terribles que pueden acabar con la persona. Aquí he hablado, por ejemplo, mucho de las culturas machistas y religiosas de las que venimos los mexicanos o culturas latinoamericanas, que creo que también tienen un parteaguas importante en la educación y en cómo nos desarrollamos como adultos. O sea, creo que también traemos unas cargas generacionales y transgeneracionales tremendas. Y agrégale todavía las experiencias de dolor que vivimos en la infancia. Algo tenemos que hacer cuando nos convertimos en adultos. Mira, Alex, precisamente en la terapia gestal tratamos de que las personas contacten con su dolor para que puedan resolverlo. Tú dices, aquí hablan personas alcohólicas, etcétera. Bueno, esta falta de querer hacer contacto con esa emoción, con el dolor, y querer vivir siempre no tocando mi dolor, me hace que pueda yo tener hábitos destructivos como el alcoholismo. En la terapia Gestalt buscamos que el individuo se enfrente a su dolor y viva de una manera en compañía con él, tocándolo cuando toca, claro, no queremos vivir en el masoquismo. Claro. Oye, pero puede haber experiencias de la infancia terribles, violación, homicidio, huellas de abandono, de rechazo, o sea, cosas tan terribles. ¿No puede ser peligroso que contactes a alguien o ustedes como terapeutas están preparados para guiarlo de manera paulatina el proceso? Sí, era como tú decías hace rato, ¿no? Yo iba a terapia gestal y siempre era catarsis. Eso es lo que muchas veces por lo que los pacientes dejan de ir, ¿no? Por estar contactando y la mayoría de las veces la gente se asusta y deja de ir a la terapia. Claro. Pau, ¿me regalas una pausa? Sí. Sí, y nos quedamos con este cortecito de qué sucede con la terapia gestal. Son las casi 4:30 de la tarde. Vamos por la segunda pausa y regresamos con más acá, saludablemente. Regresamos con ese tema de gestal, avanza la plática y se va poniendo cada vez más interesante. Estábamos saliendo, Pau, con el punto de vista de la gestal, el contacto con el dolor y lo inteligente que somos nosotros y la mente humana para evadirlo. Somos muy inteligentes y muy tenaces para guardarlo y parece que lo dejamos en la parte de ahí, de más del fondo del cerebro, pero para nuestra buena o mala suerte siempre está latente. Y aunque tengamos mecanismos de evasión y de maneras de reprimir el dolor, siempre va a estar ahí recordando que hay un área que tiene que ser sanado, que tiene que ser equilibrada. Me estabas dando tu punto de vista, Pau, con este tema. Sí, tú mencionabas ahorita que hay situaciones que, por ejemplo, vive un niño como un abuso, maltrato, y es como decía Karen, de niño aprendemos, de niño somos víctimas porque no nos podemos defender. Entonces, lo que empezamos a hacer es generar estos mecanismos de defensa que van formando una coraza en el carácter de la persona, que la lleva a lo largo de su niñez y adolescencia a irse protegiendo. Sin embargo, esta coraza permanece hasta la edad adulta. Entonces, como adulto es el hacerme consciente de que yo ya no soy un niño y qué es lo que yo puedo hacer con eso que me hicieron en el pasado, en el ahora, qué tanto me afecta a mí aquí y ahora y cómo tomar yo mi parte responsable y ver qué voy a trabajar en eso. Para esto tengo que contactar con mi dolor, tengo que contactar con la emoción y hacer esta catarsis para sacarla y ya de ahí recuperar eso positivo. Claro. Y yo ya empezar a trabajar sobre ello, ¿no? Esta es la parte que nos cuesta. Y es que sabes que, Pau, ni siquiera
siquiera creo que sea lo que me hicieron, sino lo que percibí, porque a veces en la misma familia somos 2 hermanos, somos 3, tenemos la misma educación, prácticamente vivimos lo mismo y cada individuo percibe una realidad totalmente diferente. ¿Saben cuál es la corriente de la psicología que habla de las 4 huellas de abandono? No sé si la conocen ustedes, que es el rechazo. O sea, se supone que de niños recibimos 4 huellas que quedan en el alma hasta la edad adulta, que es el abandono, el rechazo, la culpa y creo que la vergüenza. Son 4 huellas, ¿no saben qué corriente es? Ahorita yo la desconozco, pero me han hablado de eso. ¿Ustedes no la vinculan por ahí? No la, bueno, yo ahorita no la encuentro, pero abundando en lo que decías, Alex, cuando podemos hacer contacto con esto que decía Pau y que tú también mencionas, aparentemente esto está en el pasado. Tú decías, está almacenado en el cerebro. También, ¿qué crees? Está almacenado en el cuerpo. Y por el trabajo que tú has venido haciendo, porque tú eres un yogi, Claro. tú y yo sabemos, bueno, y mis compañeras también, que el cuerpo también tiene una memoria y también nos dice, es como un tótem. ¿Se acuerdan de esas esculturas que hacían los indios en las que Sí, grababan parte de su historia? Nuestro cuerpo también expresa la historia de nuestra alma y también se queja y dice, y muchos de los dolores que tenemos pues son precisamente reflejos de nuestra alma. Por eso en la terapia Gestalt también es muy importante el trabajo corporal y mis 2 compañeras saben mucho de trabajo corporal porque lo hacen. Me gustaría que lo platicaran. De hecho, la medicina ha evolucionado muchísimo. Antes, hace 10 años, 20 años, hablar de holismo era muy complicado. Todavía creo que hay mucha insensibilidad por parte de los médicos, aunque también el holismo ya hay médicos homeópatas, o sea, que integran de manera integral el ser humano. Supongo que ustedes tienen la misma barrera. Sí, claro. Bueno, yo creo que ya estamos obviamente en otro paso y el holismo realmente es lo que sigue ahorita. En cuestión a todo esto de corporalidad, somos más lo que expresamos con nuestro cuerpo que lo que podemos decir verbalmente. Claro. O sea, a través de todo nuestro cuerpo podemos sacar cómo nos sentimos realmente, ¿no? Está la tristeza o la frustración, la ansiedad que sentimos. Claro. Y es muy importante escuchar a tu cuerpo, porque realmente hablando de esto del holismo, la gran mayoría de nuestras enfermedades, todo lo somatizamos. Realmente todo viene de esta parte de no permitirte realmente sentir y expresar lo que sientes, porque desde niños nos enseñan a no expresar, o sea, no te puedes enojar como hombre, no puedes llorar. Porque eres hombre. Las no culturas puedes llorar. machistas, ¿no? O sea que, oye, déjate tú del hombre. También, por ejemplo, el área femenina en un hombre, por lo menos en culturas latinoamericanas, parece que está prohibido. Ujú. No, y digo, hablar de feminidad o de masculinidad no tiene nada que ver con la preferencia sexual del individuo. Estamos hablando con características que se nos impiden. Por ejemplo, la jardinería, la cocina, el que un hombre haga el súper. O sea, desde esos aspectos, exacto como te vistes, desde esos aspectos hasta los aspectos más profundos, nos prohíben desde niños expresar estas partes que son tan naturales y tan necesarias para el individuo. Alex, tú dices tocar estas partes. La palabra Gestalt tiene una traducción difícil en español. Casi siempre se traduce como forma, pero también es totalidad. Entonces, las personas que practicamos la terapia Gestalt creemos que el individuo se conforma pues de muchas facetas, Okay. pero estas facetas integran a la persona. Entonces, el lado femenino en un masculino. Claro, en un hombre, Hay que mira, integrarlo. una mujer puede ser masculina, pero aguas donde un hombre tenga una característica femenina. O sea, es castigado. O sea, tenemos esta cultura arraigada. Y fíjate, por ello tengo especialistas que ellos hablan de que quienes fomentan más la cultura, no sé si es un punto de vista misógino, es la mujer. O sea, quien enseña a ser un hombre machista es la mujer. Digo, y no hablamos de culpas ni de responsabilidades. Creo que es un aspecto generacional y de cultura que hemos venido recalcando y fortaleciendo. Pero sí es importante que nos eduquemos todos, padres, hijos. Les voy a dar otro punto. Jalisco, somos el primer lugar en México en suicidios, también en violencia. Fíjate, primer lugar en violencia. ¿Qué dato tienes tú, Alex? La semana pasada dieron a conocer un estudio del INEGI y estamos en segundo lugar
en violencia contra la mujer, seguidos del Estado de México. Híjole, somos primer lugar en suicidio entre jóvenes y adultos. Ya llevo 3 amigos que han perdido la vida. El más joven 21 años y ahorita el más grande 31 en los últimos 2 años. O sea, estamos hablando de que tenemos problemáticas muy serias. Ahí, por ejemplo, ¿qué falta o qué hay o cuál es la... o sea, ¿cuál puede ser el desenlace? ¿Por qué tenemos esas, por ejemplo, tragedias o esas estadísticas? O sea, ¿ustedes a qué lo asociarían, por ejemplo? A esa incapacidad que tenemos de querer tocar nuestras emociones, de quererlas resolver en el aquí y en el ahora. ¿Las estamos resolviendo en el allá y entonces? ¿O de plano no las resolvemos? ¿Ustedes cómo ven, chicas? Sí, aparte que como decías, no se nos permite contactar. Entonces, los que todos buscamos es adaptarnos al medio y encajar y ser aceptados. Al no ser aceptados, pues me siento rechazado y empiezo a generar un vacío de desolación. Claro. Entonces, si yo no lleno ese vacío, como no me aceptas por mis preferencias sexuales, por mi forma de pensar, por mi forma de vestir, por mi ideología, por lo que sea, yo empiezo a alejarme de la sociedad y es cuando empiezo a sentir este vacío. Como dice Alex, y si no empiezo a trabajar en el aquí y el ahora de qué me está pasando, pues entonces se llegan a cometer estos. Me voy a meter en el último tema polémico antes de terminar la primera hora, el punto de vista religioso. Sí, sin dar, sin hablar de un solo dogma en general, o sea, del punto de vista religioso, cualquiera que tú quieras. ¿Crees que también hay un parteaguas importante, o sea, un factor determinante del proceso de religión en la culpa, en la vergüenza, en la represión que hemos vivido a lo largo de los años? Por supuesto. Jalisco en realidad es un estado demasiado moralista, pero siempre con esta doble moral. Realmente somos un estado que se maneja mucho así, ¿no? Claro. Y la culpa es muy grande, también para la mujer es pesado vivir aquí porque no se permite hacer muchas cosas, pero se esconde, ¿no? Claro. Y también igual para el hombre, porque también hay demasiado machismo. Y sí, como decías, Alex, la mujer, la mamá, es la que más lo fomenta, desgraciadamente, ¿no? Y es aprendido, o sea, nuestras mamás, nuestras abuelas han venido aprendiendo esas estructuras de educación, pero creo que también la generación de nosotros, que somos millennials, todavía somos millennials, ¿verdad? ¿No? Nosotros no, somos generación X. Nosotros somos X. Pues yo me siento millennial, ¿eh? Tú sí. A lo mejor soy X, pero ¿sabes qué? Creo que también nosotros generacionalmente hemos evolucionado y estamos haciendo unos parteaguas impresionantes. A mí me asombra la velocidad con la que estamos avanzando y evolucionando, porque hablar de yoga hace 10 años era cosa del demonio. Pecado. Supongo que la Gestalt también debe de estar evolucionando y creo que también nosotros nos estamos dando cuenta que tenemos que contactar. Búscale por donde le busques. Puedes ir con el mejor psicoanalista, puedes buscar la mejor metodología. Si no regresas al punto de dolor que nos tiene atorado, o sea, no vas a tratar el origen si es que no contactas con esa parte más vulnerable. También, ¿sabes qué? Creo que se me hace bien interesante que ahora nos enseñan a vulneralizarnos. Bueno, nos permiten vulneralizar. ¿Cuál es la palabra? Ser vulnerables. Y creo que está padre también sentirte vulnerable, sentirte frágil, decir estoy triste. También es una cosa que hemos estado aprendiendo en la última década, ¿eh? Como decías, en cuanto a lo espiritual o diferentes religiones, pues es como el yin y el yang, ¿no? Toda parte luminosa siempre tiene una parte oscura y toda parte oscura siempre hay una parte luminosa. Claro. Entonces, como seres humanos así somos, tenemos nuestro lado luminoso y nuestro lado oscuro y tenemos que amarnos y respetarnos de esa manera, ¿no? O sea, si soy una persona fuerte, pues también tengo el derecho a mostrar vulnerabilidad de vez en cuando, ¿no? Sí. Y ojo, no estamos hablando de victimizarme, no es de que yo es que sufrí, no, es como tú percibiste la realidad. Pero creo que sí también es sano decir, bueno, me siento vulnerable, no estoy bien y buscar ayuda, que es lo más importante. Vamos por la última pausa y regresamos con el último bloque. Quédense con nosotros, seguimos hablando de terapia gestal hoy aquí en Saludablemente. Regresamos
al último bloquecito. De hecho, vamos a terminar esta hora, pues, amplia, pero también con preguntas que creo que los pueden desafiar como terapeutas, que es mi chamba, desafiarles el tema y el punto de vista de cada uno con temas que vivimos. Estamos hablando del tema religioso, que mira, a mí me parece que las religiones nos han dado mucha estructura, también nos ha dado mucha norma moral. Digo, imagínate, si con religiones somos la sociedad que somos, si no tuviéramos estos esquemas moralistas, sabrá Dios qué tipo de sociedad seríamos. Pero también creo que nos tenemos que reeducar mucho. Estábamos dando el punto de vista que tienen ustedes respecto al tema religioso, Alex. Más que del tema religioso, la terapia Gestalt se caracteriza sobre todas las otras corrientes por ser una corriente muy espiritual. En el psicoanálisis es muy racional, la otra corriente, la conductista, es muy científica, muy fría. En el humanismo, pero de las que son humanistas, la Gestalt y la logoterapia, para mi punto de vista, son las más espirituales. Aquí, como te decía, vemos a la persona como una totalidad de mente, cuerpo, espíritu, emociones, entonces no podemos separarla. Las personas, los pacientes o clientes que son muy católicos o que son de cualquier religión se sienten muy acompañados en este proceso de terapia Gestalt, porque sus creencias no nos estorban, al contrario, nos ayudan, nos asisten, nos apoyan. Y bueno, también trabajamos con acomodar cuáles creencias de esta religión que yo sigo me ayudan y cuáles me están estorbando. Oye, coincidimos los cuatro que no hay una corriente más importante o mejor que otra, sino que tiene que ver con personalidades y con necesidades personales. Así es, sí. Sí, o sea, dependiendo. Digo, porque habrá quien le cante la Gestalt, habrá quien le encante el psicoanálisis, habrá quien le encante. Lo que sí es importante es que necesitamos hacer contacto por donde le busques. No importa qué corriente tengas o qué corriente satisfaga tus necesidades, necesitamos hacer contacto y generalmente son con las huellas de dolor. Exactamente. Mira, yo creo que somos seres humanos en formación. Nos estamos cada momento formando, estructurando, desestructurando, quitando cosas que nos sirven y no. Y cualquier terapia o cualquier forma también de vida, o sea, hay personas que el yoga les funciona muchísimo y les abre la mente, les abre el espíritu y logran cambiar muchísimas cosas a través de esta, pues yo diría que también es otra forma de vida, ¿no? Claro. Y entonces si eso te sirve, si eso te está funcionando, que lo realices y que lo hagas siempre pues con amor. En la terapia Gestalt se enfoca también mucho en esta parte de qué me hicieron de pequeñito, o sea, y en lo que yo no soy responsable, y ahora como adulto, ¿qué sí soy responsable? Claro. ¿Qué es lo que veo que ya no me sirve, no? Y aparte, esta parte de no dejar que lo que tú me hagas me afecte, porque igual tú traes también tus cosas, cada persona trae sus situaciones, claro, ¿no? Y yo me hago responsable de lo que no me sirve y me está haciendo daño. Y ¿sabes qué pasa? Nos convertimos en adultos y aprendemos a funcionar de una manera, pero llega la pareja, mira, a mí me han dicho que los primeros maestros son los padres y los segundos la pareja y luego en tercer lugar los hijos. ¿Qué sucede? Llega la adolescencia, veinteañero, encuentras a la pareja, luego te casas y empiezan las grandes conflictivas no resueltas de la infancia como espejo en el otro. Creo que ahí es donde nos damos en la torre. Tiene mucho que ver con el pasado y huellas de dolor, ¿verdad? El sistema de la pareja. Adicciones, golpes, violencia. Digo que no estoy hablando en generalidades, ¿verdad? Pero sí, yo creo que... ¿Ustedes ven la pareja como un espejo? Sí, claro. Como una fuente de trabajo tremenda. De hecho, Fritz Perls, cuando comienza a elaborar toda la teoría de la terapia Gestalt, decía que él pensaba de sí mismo como una casa de cristal, donde su psique o su alma podía ser contemplada desde afuera. Conforme avanzó, se dio cuenta de que no era una casa de cristal, sino una casa de espejos. Entonces, imagínense, si partimos de que todo el tiempo nos estamos proyectando en los otros, tenemos una capacidad increíble y una tela para trabajar, para cortar. Tremenda. Que en todos los años de nuestra vida no nos alcanza, pero al final sí pudiéramos ser unas personas perfectas, porque como dice Karen, no estamos terminados. Aún la persona en las corrientes orientales
más santa y más perfecta, como cualquier gurú pudiera ser, pues ¿qué crees? Todavía no está terminada. Exacto, todos tenemos chamba. Híjole, es que es impresionante la carga de información que tenemos y con la que aprendemos a funcionar. Y además, sabes que también creo que la baja cultura que tenemos en México de ir con especialistas. O sea, de repente, digo, aunque hay temas muy interesantes, hay gente que también se acerca a otro tipo de terapias, a ángeles, y creo que siempre es importante buscar un especialista cuando se haya una problemática disfuncional humana, ¿no? ¿Ustedes cómo ven? ¿La gente sí tiene apertura para acercarse con terapeutas gestales? Bueno, pues lo que pasa es que ya de entrada, ahorita ya está muy cambiado, pero el decir voy a terapia es como, estás loco. Claro. Entonces, ahorita ya es otro boleto, ¿no? Pero antes sí era así como que ir a terapia estás como que mal de la cabeza. Ahorita ya lo podamos ver como en esta parte de buscar la mejora como seres humanos, ¿no? Y algo que ha ayudado mucho es, por ejemplo, si yo empiezo a ir a terapia, los cambios que empieza a ver mi familia, todo mi entorno, mis amigos, y dicen, oye, qué bien te ves, o sea, ¿qué te hiciste? Y dices, no, pues he estado trabajando en mí, ¿cómo has estado trabajando en ti? Y ya empiezas a platicarle un poco a la gente y la gente empieza a sentir el cosquilleo de conocer un poco más. Y así es como también se van animando, porque cuando tú cambias, cambias también tu entorno. Un problema de adicciones, la que tú quieras, puede ser transformado, codependencias con la pareja. O sea, los problemas más graves que podemos desarrollar como seres humanos pueden ser tratados y encontrar un sentido terapéutico a través de la Gestalt. La Gestalt, en ese sentido, Alex, no tiene una limitación porque el enfoque es tan rico y se centra en la experiencia de la persona, como decían mis compañeras, en la toma de conciencia y de responsabilidad. Tiene aplicación en prácticamente todo, y no quiero decir, porque también mucho de ser gestáltico es no pensar en las etiquetas de las enfermedades, sino más bien de los asuntos o de los problemas que yo quiero tratar. En la terapia gestalt, el terapeuta difícilmente te va a dar un diagnóstico. ¿Por qué? Pues porque, para empezar, trabajamos con un paradigma diferente y precisamente porque vemos el potencial de las personas en una capacidad que tiene nuestro propio organismo de autosanarse, la propiedad de la energía autorregulatoria. Incluso con desórdenes mentales pues ya más graves, si pudiéramos trabajar. La terapia Gestalt se nutre de muchas herramientas, la silla vacía, la silla caliente, las fantasías dirigidas, la programación neurolingüística, que estuvo mucho de moda en los 90s, que ahora se usa mucho en la psicología de la salud. Es una hijita chiquita de la Gestalt. O sea, ¿podríamos llamar que la programación neurolingüística es la evolución? Mira, surge, por así decirlo, de un matrimonio de la terapia Gestalt con la terapia familiar sistémica, porque resulta que había un grupo de estudiosos de la psicología en los años 60, Grinder y Bandler. Ellos eran discípulos de Fritz Perls, si lo conocían, y estaban en el grupo de estudiosos que les llamaban el grupo de Palo Alto en California. Pero ellos comenzaron a darse cuenta de que estos terapeutas a los que ellos seguían, que era Perls, Virginia Satir, el mismo Balsavik, que es un gurú de los sistemas familiares y de todo eso, ellos buscaron la forma de sintetizar y de hacer esquemas rápidos para en beneficio de sus clientes o pacientes, y de ahí surge la programación neurolingüística. Se trabaja mucho en la programación neurolingüística con ideas, precisamente con el lenguaje, por eso es programación neurolingüística, la asociación de la neurona y la lengua. ¿De cómo reaccionamos ante el lenguaje oral? No, bueno, ¿no? De los signos, de los símbolos y de la percepción, pero todo en el aquí y en el ahora. Es por eso que es gestáltico más no poder. Híjole, ahí sí me quedé con muchas dudas y un campo abierto tremendo. Tengo que ir a la última pausa, terminando la primera hora. Ahora sí regresamos directamente con Gestalt, programación neurolingüística y cómo se utilizan. Oigan, sí, denme su teléfono de una vez, porque a veces cortan los programitas, y necesito... ¿Dónde los pueden contactar?
Antes de irme a la segunda hora, por si alguien tiene alguna duda, ¿en qué teléfono? Ok. El que quieran. Bueno, el mío es Karen Correa, el teléfono es 3313-615927. Ok, ¿y otro teléfono? El de Alejandro Gómez, con mucho gusto los podemos atender. 3316-21-9525 y el teléfono fijo 1730-9327. Ok, Pau, ¿tu línea? Paola Osuna, 3334-762872. Ok, pues vamos a ir a una segunda pausa. No, segunda pausa, un segundo bloque, una segunda hora de programación. Ahora sí, para desmenuzar literalmente la Gestalt. Sí era muy importante para mí conocer pues todas estas áreas, los factores que determinan, experiencias personales. Ahora sí nos vamos, me gustaría conocer, por ejemplo, las sesiones. Luego de repente hay terapéuticas que utilizan solamente 12 sesiones. Qué papel juega el paciente, cómo se desarrolla una dinámica. Y un área que me encanta de la Gestalt, que es el presente. Todo se habla en presente, que es característica de esa terapéutica. Vamos por una segunda hora de programación. Sigan con nosotros, quédense escuchando saludablemente.